Muy bien, desde hace por lo menos 2 años estamos observando en redes sociales y en medios de comunicación unas imágenes de personas que utilizan una droga llamada fentanilo que genera un efecto muy potente que durante el momento del consumo las personas aparentan casi estar en un estado zombie, un estado de una semi-inconsciencia muy peligrosa. Em, el fentanilo puede llegar al Perú y convertirse en una droga usual de consumo. Entiendo que hasta el momento esto no ha ocurrido, pero mejor le vamos a preguntar a Milton Rojas, psicólogo especializado en farmacodependencia, coordinador del Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas, de CEDRO. Milton Rojas es un especialista que hace años trabaja en este tema, por eso siempre acudimos a él cuando se trata de estos asuntos. ¿Cómo te va, Milton? Qué gusto conversar contigo. Buenos días. No, igualmente, Carlos, buenos días. A tus órdenes. Em, a veces tenemos que reiterar y repetir algunas preguntas, Milton, en la medida en que tenemos que hacer que la gota ora de la piedra, ¿no es cierto? Terminar de hacerle entender a la gran mayoría de peruanos el riesgo del fentanilo y de lo que esto significa. Yo quería volver a preguntarte cuál es el mecanismo de acción del fentanilo y por qué es tan potente en comparación con otros opioides. A ver, lo cierto es que todos los opioides, incluyendo la morfina, la heroína, son sustancias extremadamente adictógenas. Mm. Sin embargo, el fentanilo en particular ha demostrado ser muchísimo más potente que estas dos sustancias que acabo de mencionar. El fentanilo es un medicamento, es un fármaco que se utiliza hace mucho tiempo en medicina humana. Se utiliza en medicina para el dolor, los especialistas, los médicos en el dolor lo manejan muy bien. Pero también se utiliza en otras condiciones, como pacientes con dolor crónico severo, pacientes con cáncer, ¿no? Entre otras condiciones médicas. Es un buen medicamento, hay que destacar, es un buen medicamento. Indudablemente estamos hablando del fentanilo, si cabe el término formal, elaborado en laboratorios, ¿correcto? El problema es que este medicamento, en todo caso las fórmulas, han sido plagiadas y han sido llevadas pues, al mercado ilegal, ¿no? Ahora, a tu pregunta, el fentanilo ha demostrado ser muy potente por varias razones. Puede ser también por la vía de administración, también por el tiempo que tarda en llegar la droga al cerebro, que de hecho son segundos, posiblemente entre 8 o 7 segundos la droga ya está en el cerebro, lo cual es como un misil al cerebro. Entre otras condiciones, también se ha achacado su potencia del fentanilo, pero ilegal, a la mezcla, a la Vale. adulteración que tienen estas pastillas en el campo ilegal. En Estados Unidos inclusive se elaboran pastillas, en un campo totalmente ilegal, vuelvo a insistir, con mezclas como metanfetamina, cocaína y otras sustancias, lo cual indudablemente y al parecer ha generado pues la epidemia que tiene Canadá y Estados Unidos, ¿no? Y un deterioro, más allá de la salud mental que es muy, muy severo, un deterioro físico, ¿no? Mm. Porque indudablemente una de las vías de administración que utilizan, que no es la única, es la inyectada, ¿no? Entonces muchos comienzan pues a deteriorar, a devastar todo el sistema muscular y por ahí pues esto viene pues este nombre del zombie porque Claro. de hecho los pacientes pierden su capacidad de autocontrolarse, la coherencia física y mental, el abandono total, de tal modo que por ejemplo en las calles de Filadelfia pues ustedes pueden ver en YouTube, efectivamente están caminando como zombies pues, ¿no? Sí. Milton, ¿qué diferencia existe? Creo que lo has insinuado ya, pero quisiera que le diéramos una vuelta más, si me lo permites. ¿Qué diferencia existe entre el fentanilo farmacéutico y las versiones ilícitas que se encuentran en las calles? Claro, a ver, el fentanilo formal y médico está con supervisión, está elaborado en laboratorios formales, ¿no? Es utilizado estricta y rigurosamente por médicos, inclusive no cualquier médico, entiendo, porque los médicos que utilizan morfina, por ejemplo, fentanilo, están debidamente empadronados y Así es. también los que reciben estos medicamentos están debidamente empadronados, no cualquier paciente va a recibir esto. Mm. En el Perú, en realidad, y esto hay que decirlo, hay todo un sistema de control que de repente falta aún todavía fortalecerlas
pero hay un sistema. Ahora, si hablamos del fentanilo ilegal, y ya lo había dicho de alguna forma hace minutos, esto es elaborado pues sin supervisión, sin control de calidad. Los insumos indudablemente son callejeros. Mm, Ya también había dicho que se utilizan otras sustancias, se mezclan, se adulteran, ¿no? En Estados Unidos la policía ha reportado que en los análisis químicos se encuentran pues cocaína, prococaína, anfetamina, metanfetamina, entre otras sustancias que al elaborar las pastillas que se venden pues a un precio bastante bajo, esto indudablemente comprometen los efectos que generan estas sustancias y no solamente la dependencia también, como ya lo había dicho, sino un deterioro, hay que decir, desde la salud mental, así es, pero también de la estructura física así del es, consumidor, ¿no? así es. Ahora, Milton, ¿cómo ha evolucionado la crisis del fentanilo en los últimos años y qué factores han contribuido al aumento de las drogas ilícitas? A ver, el incremento del consumo del fentanilo ilegal desgraciadamente se ha ido desplazando. Si bien todavía el epicentro gira en torno a Estados Unidos y Canadá, pero ya hay algunos casos que se han registrado, por ejemplo, en México. En Colombia, por ejemplo, algunos colegas ya han reportado en Medellín y en Cali, y creo que también hasta en Bogotá, algunos casos, si bien aislados, pero sí de abuso y dependencia de fentanilo y Claro. también de heroína. Ahora, estos colegas y los periodistas colombianos aluden a que, al igual que en nuestro medio, ¿no? Un medio tan informal, hay sitios, zonas hasta cierto punto conocidos donde se venden medicamentos vencidos, predados o robados, adulterados, predados de los mismos hospitales muchas veces, y que los adulteran y los venden, ¿no? Ahora, acá en Perú, desafortunadamente se ha comprobado este fin de semana, entiendo, se ha comprobado pues que hay algunas farmacias Mm, que las están vendiendo, es decir, el fentanilo formal, sí. ¿no? Lo cual está totalmente prohibido. Inmediatamente la policía, la DIGEMID han estado, digamos, haciendo operaciones estos días, han clausurado inclusive algunas farmacias, pero de hecho se necesita, como ya dije anteriormente, se necesita pues fortalecer, actualizar. Por ejemplo, por ahí había planteado algunas ideas como la prescripción con recetas electrónicas, ¿no? Claro, claro. Hacer toda una actualización de todo esto, porque en realidad estamos un poco desactualizados en cuanto a la informática en salud, aunque el Ministerio está haciendo grandes esfuerzos, pero para este tema en particular yo creo que tenemos que poner el foco de atención de una manera mucho más Mm. fuerte, más intensa, ¿no? Milton, la evidencia del uso del fentanilo en el Perú, como has referido, no parece ser en tal caso importante aún. Sin embargo, yo pensaría que ya tendríamos que ir diseñando por lo menos estrategias y un tratamiento para abordar la dependencia futura a la sobredosis de fentanilo. Es decir, De tarde o acuerdo. temprano esto va a llegar, Milton. De acuerdo, de acuerdo. Yo creo que no debemos esperar que aparezcan los primeros casos. Por ejemplo, ahí hay un tema que tocas y me parece estupendo que lo abordes. Los médicos, los psicólogos, las enfermeras, los trabajadores sociales en adicciones, acá en Perú, han sido debidamente capacitados. Hay muy buenos profesionales en dependencia a las drogas cocaínicas, al alcohol. Sin embargo, falta capacitación en estos temas, los opioides sintéticos. Como casi nunca hemos tenido estos problemas con las Mm, drogas opioides, eh, generalmente nos hemos focalizado a las drogas tradicionales, cocaína, etcétera, pasta, pero falta entrenamiento, actualización en estos temas a los profesionales. Y hay que decir también que yo creo que es ya el momento de que el ministerio comience a hacer trámites para que pueda ya las personas tener acceso a un medicamento que revierte la sobredosis de los opioides. Me refiero a la naltrexone. La naltrexona es un medicamento muy usado en Estados Unidos con los pacientes adictos a fentanilo y otros opioides, que afortunadamente, si es oportunamente administrado, revierte una sobredosis, ¿no? ok. Entonces, estos medicamentos entiendo que todavía no están disponibles acá en Perú y creo que ya es momento de que por lo menos comenzar a tener en servicios de emergencia,
¿no? En servicios de urgencia, emergencia, tener el acceso a ello y no esperar que por ahí aparezca algún paciente, está libre, el Perú no es una isla, Así es. pueden comenzar a aparecer casos y los médicos no van a tener cómo ayudar a estos pacientes, ¿no? De acuerdo. Milton, una pregunta casi final que responde un poquito a la crisis en Estados Unidos y en Canadá. Yo quería preguntarte de qué manera el fentanilo y su presencia en las calles de estas ciudades afecta a comunidades y a grupos demográficos en particular. No, indudablemente que la enfermedad de la adicción a las drogas en general tiene una repercusión no solamente en la familia, ¿no? Eventualmente el entorno social se altera. Es interesante ver, por ejemplo, lo que está ocurriendo en determinados barrios, en Nueva York, Así en mismo es, Filadelfia, así cómo es. ha impactado, digamos, la economía, la cultura, la salud Así pública, es. la seguridad, ¿no? Tiene un impacto indudablemente importante, ¿no? Esto no solamente es el impacto a nivel de la salud pública, este es un eslabón de una cadena, ¿no? El tema de la seguridad, insisto en esto, el tráfico al menudeo, el desempleo, ¿no? Problemas económicos, crisis familiar, Sin duda. enfermedades asociadas a la misma dependencia, más allá del tema de salud mental, el problema físico. Es decir, hay una serie de aristas, ¿no?, que habría que analizar y que tienen un impacto muy importante, ¿no? Sí, de acuerdo. Y en esas estrategias de las que hablabas hace un instante y al diseño de las mismas, ¿no es cierto? También habría que trabajar todo el tema con aquellos que responden a los primeros auxilios en casos de emergencia. Deberían estar incorporados en las estrategias, Milton. De acuerdo, yo creo que sí es importante, una vez más, destacar que las entidades públicas, privadas, bueno, encabezadas por el Ministerio de Salud, por cierto, es momento también que ya comiencen a ver, digamos, a planificar, ¿no? Capacitaciones, actualizaciones a los diversos profesionales de la salud, del trabajo social, en estos temas que en el Perú no hemos tenido mucha Así es. capacitación. A quienes, bueno, hemos salido al extranjero, nos hemos formado de alguna forma, hemos visto pacientes heroinómanos, etcétera, pero acá en nuestro medio prácticamente no hemos tenido experiencia de ello. Entonces, ante esta amenaza, yo creo que es mejor promocionar el tema preventivo, ¿no? Tanto la capacitación como también la debida información y educación, Mm, por ejemplo, para los mismos pacientes que están, digamos, tomando este tipo de fármacos, educarlos sobre los riesgos, los médicos ahí. Yo entiendo que hacen este tipo de advertencias, pero debe ser una advertencia, una educación, una información sistemática para que no hagan uso inadecuado de estos medicamentos, en general de los fármacos. El Perú tiene un enorme problema de la automedicación, nos sí, señor. automedicamos con mucha facilidad. Sí, señor. Es verdad. Milton, te agradezco muchísimo que nos hayas ayudado otra vez a establecer un marco, un encuadre en relación a los riesgos que implica el uso del fentanilo. Quiero agradecerte siempre a ti y a Cedro que nos ayudan a entender estos temas y a seguir luchando contra el consumo de drogas. Gracias. Ok, saludos, hasta luego. Milton Rojas es psicólogo especializado en farmacodependencia, coordinador del Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas, CEDRO, que nos hablaba, y seguiremos hablando con él, por supuesto, del tema del fentanilo, ¿no es cierto? Es impresionante las imágenes que llegan de ciudades norteamericanas. Lo de Filadelfia ya es una pandemia de salud pública, es decir, centenares de personas que consumen estas porquerías y que van por las calles como si fueran auténticos zombies, ¿no es cierto? Una droga potente que en 8 segundos está en el cerebro de quien lo consume haciendo estragos.